Muy buenas noches. Estamos en el estudio de TV3 Telejico, señor Toscana. Sí, en el centro neurálgico de la comunicación de la Sierra Norte, el estudio del Canal 3. Qué fuerte se oyó eso, ¿eh? ¿Así se oyó bien o no? Sí, Me acerco más porque no sé, me vaya a pasar como al buen Gustavo que se pone a hablar y está por aquí y no se entiende nadie. O como el micrófono de la presidencia que nada más ellos se oyen, ¿no? Sí. Qué anécdota tan cotorra me acaban de contar hace un rato, ¿no? Vamos a hacer una cooperacha para que el sonido de la presidencia de Jicotepec tenga un micrófono de altura y que no se pierdan los exquisitos y delicados mensajes que nos mandan. Porque yo creo que son crípticos y nada más los entienden ellos y menos los oímos. Entonces el público nos quedamos con ganas de escuchar la orientación oficial de nuestros próceres, sobre todo cuando vienen de lejos, ¿no? Hay que hacer una cooperacha, ¿no? Pues sí, me estoy enterando que un micrófono regular vale unos 30,000 varos, ¿no? Que es con lo que comemos como 6 meses seguidos nosotros, ¿no? Yendo a lugares caros como La Choza, o cosas así. Ay, caray. Estaría bien hacer una cooperacha para cooperar para el sonido, a condición de que si mejoran el sonido, mejoren los discursos, lo cual nos vamos a ahorrar una lana, por lo que estoy viendo, ¿no? Ya estamos aquí, ¿va a ser domingo 2 o día 1? Ah, caramba. Hoy es día 23, martes 23 de junio, se verá el día 28. ¿El mes se acaba el día 30? Sí, pero el programa se ve el domingo 28. ¿Ah, es 28? Sí. ¿No es fin de mes ya? No, 28 de junio. Me lleva el tren, Dios. Entonces, ya me está pasando como el año bisiesto, ¿dónde quedaron 2 días, no? Usted lo que quiere es agarrar puente. Lo que me pasó a mí Como es los que, de la CENTE, ¿no? como no vi los fechas, ya me la libré de las pagadas de la quincena. Pensé que sí, que el domingo era día 30 y que empezábamos el lunes del día 1. Bueno, este programa, si se ve, estará el 28 a mediodía, sin elecciones. ¿El Piojo nos va a dejar descansar o va a haber juego del Piojo? ¿Cuándo juega el Piojo? Ayer se lo acabó José Ramón Fernández. ¿Qué le dijo? Lo hizo pedazos. ¿En dónde? ¿En la televisión? ¿En dónde no? Es que ya no lo digo yo a ese señor, ¿dónde habla? En un programa del canal Fox, si mal no recuerdo. A televisión cerrada, ¿no? Pero además le hizo una crítica netamente futbolística. Pues él sabe de eso. Lo hizo señor, pedazos. ¿No? O sea. Pues yo creo que él se hace solo, ¿no? El Piojo, ¿no? Sí. En fin, es como la idiosincrasia nacional en televisión, ¿no? Sí, pero la mala. Sí, claro, pero ese es el punto. Parece un hermano del Chucky chistoso, ¿no? Sí, pero es que eso es lo que aplaudimos. Ahora, ¿le será a propósito o ya se la creyó que así debe de ser? Mire, la fama y el ego son traicioneros. O sea, se subió y ahora se ve, porque la medida que subes, tus virtudes se acrecientan y tus defectos también, ¿no? A lo mejor así era, nada más que ahora tiene mucha publicidad. Pero mire, cuando era jugador yo lo recuerdo siempre explosivo, enojado, era muy muy echado para adelante. Sí, pero era bronco. Ajá. Bronco es en la diferente, cancha. sí. Era un hombre que siempre estaba de mal carácter. Ajá. Peleaba mucho el balón, era muy duro. Luego, después con el equipo era del tipo como es ahora, ¿no? Muy bromista, muy dicharachero, populachero, ocurrente. Ajá. Y eso es lo que le cae bien o mal a la gente, eso es lo que aplaudimos, ¿no? Pero vivimos de ocurrencias, sí, ese es el problema. Sí, no, y se dan en todos los niveles, ¿eh? Y luego cuando viene el zapazo, entonces sí seguimos con las ocurrencias. Pero a mí lo que me llama la atención es que le echa la culpa a todo el mundo hasta que el balón está cuadrado y los árbitros, todo el mundo está contra él, ¿no? No hay autocrítica, hacer autocrítica. Es como el señor presidente de la República. Pues sí. Por eso lo hizo parte del gabinete, ¿no? No reconocen un solo error, ni hacen cambios, ¿no? Y tienen siempre la culpa los de Estrangia, ¿no? Los de allá. Pero ya no le digo a usted nada porque se vaya a ofender igual que el señor Chuaifet, ¿no? Bueno, a mí sí me preocupa que se enoje el Piojo. Al Piojo. Sí, pues el señor, el otro no se enoja, nada más se ofende, pero no. A mí yo me recuerdo eso de la ofensa de chamaco, me llamaba la atención, que decían que no debemos de pecar ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y yo decía, chamaquito, nunca, hasta la fecha no lo entiendo, ¿cómo puedes evitar pensar? No había que evitar el pecado de pensamiento, palabra y obra. Obra y palabra. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Sí, pero a mí me llama la atención el pensamiento, que ni con el pensamiento, no lo toques ni con el pensamiento, ¿cómo se puede hacer? Ahí empiezan los problemas de la Iglesia Católica, por ahí del año 1550, cuando se pone un señor a pensar que en qué será eso de libre albedrío. También los musulmanes prohíben pensar mal. Sí, pero ahí empezó el cisma, ¿eh? Ahí empezaron. Precisamente por lo que usted está diciendo. Ajá, ¿por qué? Por la situación de pensar, de pensar. Es pecado. Sí,
Pero entonces, si se piensa, entonces, ¿para qué tenemos el libre albedrío? No lo tenemos, automáticamente ya no lo Ahí tenemos. empezó el protestantismo. Entonces, quiere decir Ese que es el problema, Chauffeur ¿no? es una persona reivindicadora Sí, señor. de lo más sagrado, de que no se puede pecar ni con el pensamiento. No, porque se vaya a ofender el señor presidente. Ay, hay aquí un libro que hizo un señor que al final él mismo demostró que era una tomada de pelo, se llama Carlos Castaneda, un antropólogo que hizo un libro que causó expectación en el mundo entero, se llama Las enseñanzas de Don Juan. Se supone que es un chamán nayarita, de por ahí, de Cora, Huichol, una cosa así, ¿no? Y de las cosas que el tipo propone en su libro de antropología es que a través de una disciplina muy reconcentrada, no sé si de oración o de cómo, de ayuno, es parar el pensamiento. Cuestión que también los yogas o los yogis llegan a eso. Dicen ellos que paran el pensamiento, la voz interna, que se puede parar a base de ejercicios de respiración, de oración, de levitación, no sé. Porque hay gente que jura y se han hecho santos y famosos porque levitan, ¿no? Es tan exacto y tan puro su pensamiento que despegan del suelo. Pues ahí el muchacho Newton dijo, pues, ¿cómo está eso, no? Pero aparte de evitar la voz interna es tanto como decir que se acaba con la conciencia, ¿no? Parar la voz interna. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿vamos a vivir como zombies en el inconsciente? Bueno, la idea de las enseñanzas de Don Juan, en la culminación era, al borrarte tú completamente tu pensamiento interno, esa vocecita, la conciencia, diríamos, la psique, como quieran, según la escuela donde te aprendiste el asunto, o tratando de enseñártelo, pararías muchísimos problemas. Claro. Te volverías una persona absolutamente sana, mentalmente sana, lejos de cualquier tipo de tentación. O mal pensamiento. Mal pensamiento y sobre todo de los deseos. El principio de los yogis es que si no deseas nada, nada pierdes. Ya no hay con qué tentarte, dejas de sufrir, pare de sufrir sería la final. Buscar una manera. No sé si en algún momento puedas llegar a tener esa perfección de pensamiento. Mire, no sé. Los místicos puede ser que tengan eso. Yo supongo que se ayudaba el señor con algún peyote o algo de eso, ¿no? Porque... Bueno, el Don Juan, el de las enseñanzas, sí, desde luego, esa gente usan toda esa gente usa las drogas, los alucinógenos desde tiempo inmemorial. Lo que pasa es que las enseñanzas de Don Juan fue un libro escrito por un antropólogo peruano. Él se llama Carlos Castañeda, pero en el Castañeda, la ñ no existe en inglés. Él hizo su carrera de antropología en Estados Unidos y su tesis profesional la hizo sobre el chamanismo. Pero alguien le dijo, esta vacilada está muy bien para una novela. Y la hizo Las enseñanzas de Don Juan. Y aquí se lo publicó en México el Fondo de Cultura Económica. Sí. Y la magia del libro, el libro está escrito en inglés, es la increíble traducción que hicieron al español un señor que se llama Juan, y ahorita me acuerdo del apellido, un gran traductor mexicano, porque él tenía el agravante de ser un hombre muy culto, ya murió, un hombre de una gran cultura, universal por decirla, y un dominador perfecto del inglés y un dominador muy bueno, y conocía mucho la idiosincrasia de las culturas del occidente de México. De Colima para arriba, pasando por Guadalajara, Jalisco, Nayarit, todo eso. Y Sonora inclusive, ¿no? Porque es toda esa franja del chamanismo. Pero está pasado el libro, te lo cuentan y lo vas leyendo y podía ser en cualquier parte de México el chamán. Él era un antropólogo profesional, mete muchas variantes de cosas ciertas y lo demás es imaginación, ¿verdad? Pero mete muchas técnicas de cura que usan los psiquiatras en los buenos centros de salud mental, te hacen ejercicios que él pone ahí en el libro, y se volvió realmente una inspiración. Luego, a partir de ese libro, fue tanto el dinero y la fama que adquirió, porque se tradujeron... Se vendió muchísimo. A muchísimos idiomas, se sigue vendiendo, ¿eh? Bueno, él se casó con una gringa, antropóloga también, y el señor, ya de salida de la vida, declaró muchísimas veces, esto que puse ahí es pura fantasía. Los primeros que se burlaron de él y que lo echaron para calle son sus seguidores, porque les quitaba una especie de gurú, un señor que había revelado el tesoro de las culturas prehispánicas por arriba, todo ese misticismo agarrado de una alcayata caliente,
Y el mismo autor dijo, ¿saben qué? Todo es una vacilada. No se la creyeron. Aparte, el libro se vendió mucho porque vino a coincidir con una etapa de los hippies. Sí, la revolución hippie. Todo eso. La revolución sexual, todo ese rollo, ¿no? Sí. Y lo vendió muy bien. Los Beatles se fueron a la India con el Maharishi Yogi y allá anduvieron pegándole durísimo al LSD y al peyote. Entonces, fue toda una revolución cultural, ¿no? Ajá. Y de esas coincidencias que no las haces en la vida, nunca las dices. Mi segunda hija nace en el Hospital La Linde en la Ciudad de México. Arriba estaba el proceso del nacimiento, yo estaba abajo en la cafetería del doctor González, el dueño de la clínica, y con un amigo curiosamente colombiano, Ernesto López, psiquiatra de la ciudad de Nueva York, y estaban haciendo su año sabático acá. Ernesto López conocía muy bien a Carlos Castañeda. Entonces lo citó en la cafetería del sanatorio de Alinde y llegó. Nos sentamos, me lo presenta, no me dijo su nombre y aquel lo musitó. Platicamos de 40,000 cosas. Era un hombre bajito, moreno, un mexicano normal, común y corriente, una persona de una voz muy agradable, muy dulce, y él una charla, se transfiguraba cuando platicaba. Estuvieron hablando de psiquiatría entre los dos. Yo estaba ahí de oyente prácticamente. Fueron a visitarme en el proceso del nacimiento de mi hija Alejandra. Cuando se va Carlos Castañeda, después de una hora de estar tomando café y fumando ellos, me dice, este señor se acaba de ir, es Carlos Castañeda. Y le digo, ¿por qué no me lo dijiste? Para que compro un libro en la esquina y me dijo, no, es el convenio, él no quiere que lo conozcan. Él rehúsa todo tipo de publicidad porque lo vuelven loco y él pierde su vida privada, ¿no? Ándale. Y el truco de él era, no esperaba nunca, nadie soñó que ese libro tuviera éxito. Eso lo llevó a hacer más de 10 libros. Los demás los puedes agarrar completos y echarlos a la basura. Sí. No valen para nada porque ya se colgó de ese éxito. Después fue pura fama, ¿no? Pura fama, y empezó a hablar libros de magia, libros de transfiguraciones, una serie de cosas que decía y muere ya. Tal vez el segundo medio libra tantito, ¿no? Pero el primero, si lo pueden leer, léanlo, es toda una experiencia. Dice cosas totalmente ciertas, porque es un estudio de antropología. Y la antropología, el otro día, siempre es la alegación de las ideas, ¿no? Un señor, creo que lo comentamos aquí, que empezó a estudiar por primera vez al hombre estrictamente como un animal. Desmond Morris. No, ese fue el del mono desnudo. No, después de eso, otros han ido, después de Desmond Morris con el mono desnudo, ya lo habíamos hablado el otro día, como un animal. Digo, no me importa de dónde es ni nada, y sin demérito, simplemente el animal, el hombre, a qué especie animal pertenece, del reino animal, ¿dónde estamos, no? Bueno, sobre eso, su comportamiento. Desmond Morris empezó, pero luego le siguieron la saga. Dijeron, bueno, es un filón interesantísimo, totalmente desprejuiciado de religiones, origen, simplemente como un bicho viviente, ¿no? Y Castañeda se cuelga de eso, de la parte realmente científica del hombre, los alcances de cómo arreglar las cosas. Se mete mucho en la medicina antigua, en la prehispánica, que era mucho de esoterismo, de brujos, de peyote, no había ninguna limitación para probar las cosas. Y le hace mucho caso, por ejemplo, cómo lograr gran resistencia física, como los corredores de tarahumaras, la gente que puede caminar. Actualmente, todos los años vienen de los Nayaritas, se chutan 300 o 400 kilómetros de la costa de Nayarit a un lugar cercano a Real de 14. San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Se la echan caminando, corriendo, caminando. Es una peregrinación, y de regreso se van cargados de las hierbas que recolectan acá, que luego fue motivo de una gran bronca político-económica que no se ha resuelto, de una empresa canadiense que está intentó explotar del lugar donde recogen la cosecha de peyote, que se llevan hasta otra vuelta a Nayarit, y regresan exactamente cuando va a empezar la Semana Santa, y empiezan los rituales de los coras y todos los huicholes, toda esa gente. Esa semana acaba con la iniciación sexual de los choras y los huicholes que
entre jueves y viernes se inician sexualmente, pero es una iniciación sexual homosexual. Todos contra todos, y una diversión aquí se ha de poner de película, todos empellotados sanamente. Nadie, ahí están las señoras, es una cosa sensacional. Hay ya últimamente... Son los usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres. Entonces, todo eso se conserva, se regresan. En este momento, una de mis hijas tiene mucho trato con los huicholes por un trabajo profesional que hacen ahí, no de antropología, simplemente de artesanías, de alto vuelo. ¿Ya los has visto, las calaveras? De las tan tachonadas que se venden con tequila por el mundo entero, los hacen los huicholes. Entonces, yo me mantengo, no intervengo, organicé el negocio, pero me mantengo al margen porque estoy viéndolos de cerca y tienen cosas increíbles, No, son realmente, pero sí, las pones en la modernidad, ellos viven en el mundo moderno porque tienen necesidad de trabajar y vivir y viajar en avión y tener cuentas de cheques y todo, pero la mecánica interna pues es ancestral, se pierde, Sigue siendo tradicional. Siguen siendo tradicionales y ellos cuando llegan a su territorio se transforman, se transfiguran, son otras personas, empezando por el idioma, realmente inextricables, podría decir la palabra, no hay manera de entrarle a lo que dicen ahí. Qué orígenes tengan, cómo se de... Todas las lenguas del occidente mexicano, empezando en Michoacán, los tarascos y de hasta arriba con los yaquis, a ver quién les entiende. Y la bronca es que como estuvieron tantos miles de años aislados... Son las lenguas mexicanas más difíciles. Más difíciles, toda esa zona. Sí. Algo traen, Yo lo que he leído es que es mucho más sencillo aprender náhuatl u otomí que aprender las lenguas de Occidente. Sí, los otomíes son muy rudos, muy elementales, son idiomas muy elementales. Pero empezando en Michoacán con los tarascos, se sigue usted hasta arriba, hasta Sonora, con los yaquis, sí. no hay quien les entienda. No hay quien les entienda. Bueno, pues ahora estoy es muy... Es como llegar con los vascos, ¿no? Sí, no, pues o sea, a ver quién les entiende. Se pierde en la historia los vascos, ¿no? Que alguna vez me decían, y leí, que la gente que habla vasco, que nace entre los vascos, tienen una forma de pensar que es casi perfecta. La estructura del idioma impide que digas o pienses o escribas tonterías, no te deja, el idioma no te deja. O sea, está también estructurado. Está muy bien que las oraciones salen perfectas. Sí, señor. Entonces, esto lo he leído y lo he visto. Quizás sea que, no sé, pero supongo yo que no habrá tantos artículos y tantos adverbios, a lo mejor, o tantos adjetivos. No sé cómo funciona. Sí, pero esa es una de las características, dice, una persona que habla vasco tiene una forma de estructurar el pensamiento muy clara, se ve en la vida práctica, no solamente para escribir o leer, sino la forma de enfocar la vida por el idioma, cuando lo naces, no lo aprendes. Bueno, varios de los mejores escritores españoles han sido vascos. Y estructuran muy bien sus pensamientos. Sí. Eso es a lo que voy. La estructuración del pensamiento es fantástica. Ya nos vamos a un corte. ¿Dónde nos mandan a volar, no? Ahora no hay nada que anunciar, ¿no? O el canal. Pues el canal, vean TV3 Telejico.